Hola, estamos muy contentos de estar acompañándolos en esta semana de la salud llena de noticias positivas, llena de cuidado personal y algo que no nos podía faltar era hablar sobre la fortaleza mental. Estamos viviendo unos tiempos en los que no estábamos preparados y la manera en la que los afrontemos y todo lo que leemos a nuestra mente alrededor de va a ser fundamental y va a marcar la diferencia sobre los días que vamos a vivir. Empecemos diciendo algo que podemos creer que estos son tiempos desconocidos. ¿Y desconocidos por qué? Bueno, porque tenemos miedo a una amenaza global, porque algunas personas pueden sentir que su ingreso está en riesgo o porque puedo contraer una enfermedad. Hablemos por un segundo de esto que consideramos una amenaza global. Ya existía una amenaza global y era el calentamiento global. Diversos científicos nos habían advertido que si no hacíamos algo en nuestro planeta, íbamos a tener planeta Tierra hasta el año 2030. Menos mal, este stop que hemos tenido los humanos nos ha permitido tener un pensamiento en el que nos damos cuenta que no somos dueños del planeta, somos inquilinos, y adicionalmente que nuestra actitud debe cambiar y debemos ser más ecosostenibles, ecosustentables y considerar mucho mejor nuestros actos relacionados con la interacción con el medio ambiente. A mí me llena mucho de felicidad ver imágenes satelitales que muestran que la Tierra recupera un verdor que no tenía hace 20 años y esto por simplemente esa para que tuvimos y esto nos va a llevar a vivir a un ritmo diferente y probablemente el planeta nos dé una nueva oportunidad. En cuanto a mi ingreso está en riesgo, a mí me gusta mucho compartir esta historia de Steve Jobs. Steve Jobs, genio de la computación, una persona reconocida por todo su desarrollo técnico. En alguna entrevista reconoció que él era muy malo para el management, que él necesitaba a alguien que gerenciara a Apple y sale en esa búsqueda y al salir a buscar encontró a John Scully. John Scully venía del sector de las gaseosas y le hace una de las entrevistas más cortas de las que se tenga registro porque le dice, ¿usted quiere venir a cambiar el mundo o quiere seguir vendiendo agua azucarada? La respuesta de Scully fue, quiero cambiar el mundo y se va con Jobs a trabajar a Apple. Durante el primer año, una de las decisiones que tuvo John Scully en la gerencia general de Apple fue despedir a Steve Jobs. ¿Cómo se encuentra uno despedido de la empresa en la que fundó? Y en este momento la analogía no es, no, pues si a Steve Jobs lo sacaron de su propia empresa, ¿qué puede pasar conmigo? No, la analogía aquí va un poco más allá. Y es que a partir de ese momento eso fue un revulsivo para Steve Jobs y empieza a ser la mejor versión de sí mismo, empieza cada día a reinventarse y a hacer cosas diferentes. Es el periodo de mayor creación de Steve Jobs porque identificó que el riesgo no era una amenaza, no era algo para deprimirse, sino que el riesgo, esa era esa catapulta que le iba a llevar a ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, así como para Steve Jobs el salir de su propia compañía le sirvió para darse cuenta que cada día es una oportunidad de hacer mejor las cosas, que este sea el mensaje para nosotros, que no sea un mensaje de quietud, de confort, sino darnos cuenta que cada día es una oportunidad de hacer mejor las cosas. Y bueno, yo no puedo negar que llevamos 1.100.000 víctimas con lo que está pasando, pero año tras año, por malos hábitos alimenticios, la OMS dice que fallecen 2.8 millones de personas. Enfermedades derivadas en la forma en la que nos alimentamos. Entonces, que sea también un espacio para que nosotros seamos más conscientes de la manera en la que nos estamos alimentando. ¿Qué va a ser muy importante? Y a todos los amigos de Natureva les dejo esta reflexión. La manera en la que tomamos decisiones. Los seres humanos tomamos alrededor de 3.000 decisiones en el día. Solo el 5% de ellas corresponde a decisiones racionales. El 95% corresponde a decisiones emocionales. Entonces, cuando yo tomo decisiones y no involucro a la razón, probablemente puedo tener problemas con las consecuencias. Entonces, muy importante, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que tomemos decisiones apalancados, acompañados de la racionalidad. Porque las decisiones emocionales son inconscientes y voy a contarles tres disparadores de decisiones inconscientes. El primero, las emociones. Ahorita que hay tantas recomendaciones de Netflix, hay un programa que se llama 100 humanos y en 100 humanos dividen dos grupos. A un grupo se lo llevan a un salón y le piden que escuchen un stand-up comedy mientras meten la mano en un balde de agua con hielo y al otro grupo de 50 humanos les piden que escuchen un discurso de leyes mientras tienen la mano en el mismo balde de agua con hielo.
Resultado, los que estaban escuchando el stand-up comedy logran resistir un poco más que los que estaban escuchando el discurso. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas en su cabeza que los hace sentir emociones diferentes y soportar más este frío o esta sensación de querer sacar la mano del balde de agua con hielo. Las emociones afectan mis decisiones. Y viene un impulsor muy grande y es la percepción. Para hablar de percepción me gusta compartirles la historia de Mo Wadatt. Mo Wadatt es un egipcio, CEO de Google X, que escribió un libro muy interesante que se llama El algoritmo de la felicidad. En su libro, Mo Wadatt cuenta que el carro de sus sueños era el Saab Turbo 900, es el carro que ustedes están viendo en pantalla. Y cuenta que un día lo logró conseguir y fue muy feliz, pero que el día más feliz de su vida fue el día que este carro tuvo pérdida total. Y uno dice, venga, ¿cómo así un momento? ¿Cómo que el día más feliz de su vida fue el día que este carro tuvo pérdida total? Entonces él cuenta que un día su esposa iba conduciendo el carro, ella comete un error al conducirlo, el carro se estrella y salen todos los aparatos y herramientas de seguridad del carro, airbags, las latas se dañan y la esposa sale ilesa. La percepción de él en ese momento es, mi esposa salvó su vida. Entonces, cómo la percepción de las cosas que nos suceden en la vida va a ser determinante en la manera en la que tomemos decisiones. Y por último, aparece algo bien particular como impulsor de decisiones, que es la presión social. Para hablar de la presión social, me gusta hacer un comparativo con las ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son trucos que percibe nuestro cerebro que llegamos a creer que son reales. Entonces está este ejercicio de la línea A y la línea B, y uno creería que la línea B es más larga, pero no, tienen exactamente la misma longitud. ¿Qué hace ver a la línea B más larga? Las líneas diagonales que la abren, y a la A unas líneas diagonales que la cierran. Por lo tanto, tiene exactamente la misma longitud. Bueno, así como funciona la ilusión óptica, funciona la presión social. Es un truco que hace que nuestro cerebro crea algo que no es real. Entonces, alguien que era feliz probando este tipo de experimentos era el señor Salomon Asch, un norteamericano científico que le gustaba mucho probar experimentos sociales. Entonces llevaba a focus group. Focus group son estos eventos donde llevan 5 o 6 personas a que den su opinión. Invitaba a 6 personas, a 5 de ellos les daba un libreto, les mostraba 2 cajas con líneas. En una había una línea, en la otra caja habían 3 líneas con diferentes longitudes. Y les preguntaba que, a qué longitud correspondía la línea que estaba sola. Listo, ellos daban una respuesta y Salomon Asch les decía, necesito que digan que corresponde a la línea B. ¿Ok? Esa era la instrucción para los actores. Llegaba un sexto participante del focus group que no tenía ningún libreto, lo sometían a la misma pregunta, lo sometían a los 6 a la misma pregunta. Probablemente el sexto, el que no era actor, ya tenía en su mente, en su cabeza, su lógica, ya le había dicho que equivalía a la línea C y esa iba a ser su respuesta. Sin embargo, escucha las respuestas de 5 personas antes. ¿A qué línea corresponde? Línea B, primero, línea B, segundo, tercero, cuarto y quinto, línea B. El sexto participante cambia su respuesta debido a la presión social. ¿Y por qué? Por 2 cosas que se despiertan, el rechazo y la duda. Uy, van a pensar que estoy loco si yo digo algo diferente. La duda es, ya hay más personas que están pensando así, si hay más personas que están pensando así, pues yo pienso como ellos. Es un sesgo similar al de las encuestas en elecciones, donde si mi candidato va en el tercer o cuarto lugar, de golpe yo cambio mi alternativa de voto y me voy al primero o al segundo porque al ser humano le gusta ganar. Esa es la manera en la que la presión social va a marcar la manera en la que tomamos decisiones. Yo sé que la foto de Ash está un poco vieja, pero les he traído esta foto de Salomon Ash, del ejercicio de Salomon Ash, mejor dicho, modelo 2020. Al inicio de la pandemia a alguien se le ocurrió por comprar mucho papel higiénico y tal vez no necesitábamos todo el papel higiénico que la gente salió a comprar. En esto de decisiones va a ser fundamental la manera en la que nos informemos. En la humanidad nunca hayamos tenido tanta fuente de información como la que estamos teniendo en este momento. Pero va a ser determinante la manera en la que yo me informe y cómo yo busco cosas positivas alrededor de la información que existe. Entonces aquí hay 3 medios: de New York Times, de Happy News y Le Monde de París. Eh, y son más reconocidos el New York Times y Le Monde que el pobre Happy News de Emily Causet, que fracasó porque los seres humanos no tenían demanda de noticias positivas. Qué importante que yo en todo esto que está apareciendo busque noticias positivas
alrededor de lo que está pasando y seguramente vamos a encontrar que el mundo está aprendiendo a convivir, que el sector farma no se ha quedado quieto, que la naturaleza nos ha dado muchas alternativas para convivir con esto. Entonces, qué importante que yo a mi investigación, a mi información le empiece a meter tintes positivos de lo que está pasando. Porque este es tal vez, a mi humilde modo de ver, el slide más importante de esta presentación, porque nos clasifica el tipo de información que yo le pongo a mi cabeza y la hemos dividido en tres categorías. La primera categoría es lo que puedes hacer y está a tu alcance. En cuanto a lo que puedes hacer y está a tu alcance, son realmente dos acciones. La primera es cuidarme y cuidar a los que están a mi alrededor, salir y cumplir con los protocolos de bioseguridad que tengo que cumplir para no afectar a las personas con las que interactúo. Y segundo, seguir un artículo que escribió Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un escritor israelí, autor de Sapiens y de 21 lecciones para el siglo XXI. Y hace unos 5 o 6 meses, al inicio de la pandemia, y puso en un artículo de tu comportamiento estos meses dependerá el destino de las siguientes décadas. Estamos en una bisagra de lo que conocemos como humanidad. Y hay unas habilidades que tenemos que desarrollar. Mi comportamiento estos meses, la manera en la que yo desarrolle y me adapte, va a ser fundamental. Adapte, la palabra reinventarse es un poco eh, egoísta o un poco odiosa, si lo quisiéramos ver de cierta manera. Yo los invito a que pensemos más en adaptarnos. Adaptarnos, ya lo había dicho Charles Darwin y lo vamos a ver más adelante. El mundo es de los que se logran adaptar. Entonces la invitación es aquí es adaptarme y para adaptarme, entonces, ¿qué hago yo para adaptarme si no soy un camaleón que puede cambiar de color su piel? Para adaptarme yo tengo que identificar cuáles son esas habilidades que se necesitan en el mundo que estamos viviendo, en el mundo post-2020. ¿De qué manera me voy a adaptar? Ve el segundo grupo de información, que es lo que está pasando y no puedes hacer nada más allá de informarte. Como les decía hace unos minutos, estamos viviendo en la época de la humanidad en la que más información hay. Yo me puedo informar de las fuentes que yo quiera. ¿Qué gano cuando me sobreinformo? Entonces, pensemos que yo voy a dedicar 10 horas de mi día a sobreinformarme. Primero, mi ánimo se va a ir para abajo. Segundo, esa sobreinformación puede afectar muchísimo el plan de adaptación que voy a construir para mí. Entonces, no es para hacer una apología que vivamos en una aldea ni ser poco solidarios, no. Mi invitación es a que determinemos un espacio en el día, media hora, en el que yo tenga un panorama de lo que está pasando si quiero informarme, pero no me voy a sobreinformar porque el ánimo va a ir para abajo y tal vez yo no voy a poder colaborar en nada informándome y es tiempo valioso que estoy perdiendo en mi plan de adaptación. Y viene el último grupo de información, que es un grupo de información muy importante porque se refiere a lo que no está pasando y llega solo para afectar. Quiero que por favor le pongan cuidado a esta estadística. El 65% de la información que circula en redes respecto a lo que está pasando es falso. 65%, calculado por la BBC a través de hacer un muestreo de diferentes artículos, encontraron que de 100, 65 no son ciertos. ¿Para qué yo leo, consumo contenido que no es cierto? Y lo peor, ¿para qué o qué motivo tendría de repartirlo entre las personas que conozco? Yo tengo una tía a la cual quiero muchísimo, pero mi tía no hace más sino enviar cadenas de que es la guerra biológica, que los 4 jinetes del apocalipsis, que los termómetros matan neuronas. Yo amo a mi tía, pero yo no leo las cadenas de WhatsApp de ella. Apenas como que miro el título y lo que menos voy a hacer es ponerme a enviarle a los demás. Entonces, a cuidarnos, a adaptarnos, a saber cómo nos informamos y hacer a un lado la información que no es cierta. Va a ser normal que experimentemos un sentimiento que se llama ansiedad. La ansiedad es una incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. La ansiedad es la mente yendo más rápido que la vida. Cuando estamos ansiosos, nuestro cerebro no funciona bien. Cuando estamos ansiosos, tenemos comportamientos irracionales. Puede pasar, y les pongo un ejemplo, que tenemos una presentación muy importante o una discusión y 2 horas o 3 horas ya después uno dice, ay, ¿cómo no se me ocurrió decir esto? Sencillo, porque en ese momento estábamos ansiosos y el cerebro no estaba oxigenando. Ya después, con la calma, con la pausa, el cerebro piensa y llega
lo que yo tenía que decir, pero llega en el momento no adecuado. Menos mal, nuestro cuerpo es muy sabio y tiene mecanismos para controlar la ansiedad. Uno de los mecanismos más fuertes para controlar la ansiedad es la respiración consciente. Para manejar este tema de respiración consciente, hoy les quiero compartir un ejercicio muy sencillo. Se llama 4-7-8. Yo voy a tomar aire profundo, yo voy a contar hasta 4 para que ustedes lo vayan haciendo, después cuento hasta 7 para que retengan el aire y cuento hasta 8 para que hagan una exhalación muy despacio. Listo, los invito a que cierren los ojos, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos los ojos, vemos cómo nos sirvió ese ejercicio de respiración consciente que nos va a tomar unos segundos, pero nos va a ayudar muchísimo en el manejo de la ansiedad. Y quiero pedirles un favor hoy en su semana de la salud y para siempre, y es, quiero que por favor, quiero hacerles esta invitación, y es que eliminen de su vocabulario la palabra estrés. ¿Qué es estrés? Los seres humanos de esta época nos dio por normalizar el estrés, no conscientes del problema que tiene esto. ¿Y qué es estrés? 2 más 1 es 3. Entonces vamos a sacar la famosísima palabra estrés y vamos a ponerle nombre al problema. Yo sería un mentiroso donde les dijera, no, es que problemas no van a existir. Claro que van a existir problemas, pero yo a los problemas los tengo que denominar, ponerle un nombre al problema, porque si yo no le pongo un nombre al problema, me voy a encontrar con con la siguiente situación. Piensen que cada uno de ustedes es un luchador y entramos al cuadrilátero. ¿Listo? Entramos al cuadrilátero y al entrar al cuadrilátero mi oponente se llama estrés. Entonces cualquier cosita que llegue lo va a hacer más fuerte y más fuerte y más fuerte. Si a mi oponente cada cosa lo hace más fuerte, adivinen con qué estrategia le puedo ganar yo. No voy a poder encontrar una estrategia con la que lo pueda vencer. Entonces, cada cosa lo va a hacer más fuerte y la probabilidad de que yo pierda va a ser más alta. En cambio, si sigo siendo luchador y hoy mi oponente se llama dificultad económica o mi oponente se llama un problema familiar, yo ya sé su tamaño, sé su magnitud, pues puedo construir una estrategia para vencerlo. Por lo tanto, yo quiero que los invito a que saquemos la palabra estrés y los quiero invitar a que denominemos los problemas. El denominar los problemas nos va a ayudar a encontrar la solución. Y el cerebro es un músculo. Nuestro cerebro es un músculo. Y hay que ejercitarlo. Cuando uno ejercita mal los músculos, pasa algo, que es atrofiar los músculos. Pero cuando uno los ejercita bien, pues se desarrolla el músculo. Entonces, cuando uno atrofia el músculo del cerebro, se está preocupando, yo hoy los invito a que nos ocupemos. Entonces, en ocupación, oiga, yo no las tengo claras. Sencillo, traiga un lápiz y un papel y empiece a construir ese plan de lo que se va a dedicar en el año 2021 y cómo va a rematar 2020. Mira, yo sí tenía mis planes, yo sí tenía mis ocupaciones, pero llegó esto y me lo cambió todo. Maravilloso, quiero contarles una historia, la historia de Ole Kirk Christensen. Ole Kirk Christensen era un señor danés que producía muebles. Llega la Gran Depresión de 1929 y a este señor dejan de comprarle muebles. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo unas bodegas llenas de madera, no me están comprando muebles, listo, tengo madera, voy a empezar a hacer juguetes. Y empieza a hacer juguetes en madera. Bien, ya le estaban comprando sus juguetes. Década de los 40, llega la Segunda Guerra Mundial y no se conseguía una sola pieza de madera en Dinamarca. Este señor rápidamente identificó que podía hacer los juguetes con bloques que se pegaran y se despegaran de plástico. La idea de este señor o la empresa de este señor se llamó Lego. Entonces, si no hubieran llegado a esas dos crisis, tal vez él no se hubiera dado cuenta de ser el creador de la marca más famosa de juguetes en el planeta. ¿Cómo yo aprovecho estas incertidumbres que me trae el destino y las aprovecho a mi favor? Siento emprendedor y siendo intraemprendedor, y es un mensaje que quiero dejar en toda esta charla. Es también para el intraemprendedor. Intraemprendedor es esa persona que, aún trabajando en una compañía, hace las cosas diferentes. Siente el negocio como si fuera propio y da un paso más. Y va a ser también el momento perfecto para construir hábitos y desarrollar aprendizajes. Estos son los 3 puntos que llevan a que mi cerebro no se preocupe, sino que se ocupe. Nos puede preocupar, nos puede afectar
que el primer intento no tenga el resultado esperado. Bueno, quiero contarles 3 historias alrededor de esto. Estos jóvenes se llamaban o se llaman The Rolling Stones. Cuando ellos empezaron a tocar, eran 5 personas en la tarima y 3 personas viéndolos abajo. Perfectamente Mick Jagger se ha podido voltear y decirle a Keith Richards, oiga, no sabemos, bajémonos, que esto no es lo nuestro. Ellos persisten, siguen adelante y ya los vemos abajo, cada uno con un premio Grammy. Cuando uno habla de Rolling Stones, está obligado a hablar de los Beatles, y el comienzo de los Beatles tampoco fue fácil. Cuando ellos intentaron grabar la primera vez que fueron al estudio de Decca Records, los señores de Decca le dijeron, no, mire, esa música de ustedes no es comercial, nadie los va a grabar. Fueron y tocaron la puerta de EMI, los señores de EMI sí los grabaron y se convirtieron en la banda que más copias vendió en el siglo XX. Y para que ustedes me digan, no, Andrés, pero es que es fácil cuando uno está en el sector de la música, porque es que en el sector de la música nadie lo conoce a uno. Listo, les pido que por favor me dejen moverme un poco de sector e irme al entretenimiento y contar rápidamente la historia de Reed Hastings, que fue una persona que quiso cambiar la forma en la que se alquilaban los videos. Fue y tocó la puerta de los señores de Blockbuster Video, consciente o pensando que Blockbuster eran los que más sabían de video en el mundo, y con tan mala suerte que el señor John Antioco le dijo, no, su idea no es comercial, no se la puedo patrocinar. Así un poco más allá de la mala suerte, él va con su emprendimiento, sigue adelante, el mundo crea la banda ancha, él sigue con su idea y su idea es Netflix. Entonces, cuando sintamos que lo que yo estoy proponiendo no está saliendo en el primer instante bien, o mi primer intento de hacer las cosas no sale bien, recordemos a Rolling Stones, recordemos a los Beatles y recordemos a Netflix. Record, valga la pena decir que es para emprendedores e intraemprendedores. Las personas que desde la compañía quieren hacer las cosas de una mejor manera. Y quiero también invitarlos a que utilicemos el efecto Forer a nuestro favor. ¿Qué significa esto del efecto Forer? Hay un oficio que es adivinar el futuro, y en eso hay de todo. Pensemos que hay charlatanes, y los charlatanes son estos que me invitan a un consultorio y empiezan a decirme, Andrés, usted ha sufrido por amor. Miren, por feo que uno sea, ha tenido una decepción amorosa. Después le dice a uno, Andrés, a usted hay alguien que lo quiere mucho. Miren, yo les apuesto que la mamá a uno lo quiere mucho. Listo. Por último, le dice, usted es una persona noble y de buen corazón. Díganme, por favor, mentalmente, ¿quién no se considera noble y de buen corazón? Listo. Después de que se ha ganado mi confianza, empieza a pintarme un futuro maravilloso, un 2021 espectacular. Salgo del consultorio y empiezan a pasarme cosas. Y en ese empiezan a pasarme cosas, hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas son cosas de la vida. Las cosas buenas son, ay, lo que me dijo el brujito. Lo que me dijo el brujito, y a los 6 meses me vuelve a tener sentado en su consultorio. Yo les quiero ahorrar lo de la consulta y que en un papel escribamos lo que yo quiero que me pase. Y van a ver cómo empiezan a pasar esas cosas. Utilicemos el efecto Forer a nuestro favor. Y cuando uno habla de fortaleza mental, habla de siembra y de cosecha. Y para sembrar y cosechar hay que preparar el terreno. Por lo tanto, los quiero invitar a que abracen la calma, a que busquen la armonía, respetando todos los credos y creencias. Conéctense con su fuerza espiritual. Discutan solo si es necesario. Aquí no vale la discusión de quién tomó el cargador de mi celular, dónde está el control del televisor. El concepto de solidaridad se debe ampliar, porque antes entendíamos el concepto de solidaridad como yo tengo esto y tengo de más, se lo puedo dar a una persona. Hay que ampliarlo hasta la misma comunicación. ¿Cuántas personas de nuestro círculo más cercano están solas, se sienten de golpe deprimidas con lo que está pasando? Y un mensaje mío, una conversación conmigo puede subir el ánimo. Vamos a trabajar en los hábitos que sí y en los hábitos que no. Y en cuanto a los hábitos que sí es, yo me arreglo, yo miro mis pendientes, yo salgo adelante. Los hábitos que no es, yo para qué hago eso, yo para qué prendo el computador, esto se va a poner peor. Chao los hábitos que no. Los queremos invitar a que hagamos cuentas. Hay una frase muy fuerte que es mente sana en finanzas claras. Todo el equipo de Global Partners, que es quien nos está invitando a esta charla de Scandia, está dispuesto a acompañarlos en este proceso de hacer cuentas, en este proceso de tener claro mi plan financiero. Puede que yo tenga mucho dinero, puede que no tenga tanto dinero, pero hacer cuentas me va a permitir saber sobre qué terreno estoy pisando, y eso va a ayudar mucho a que mi mente esté más tranquila y no tenga eso que estamos hablando de atrofiarse el cerebro, que son las preocupaciones. Quiero que me acompañen a hacer este recorrido, que arranca de una palabra fuerte, que es la palabra pesadilla.
Después de la palabra pesadilla va una mejor palabra que es sueño y cierra con una palabra espectacular que es la acción. Cuando estemos en la etapa de pesadilla, quiero que nos preguntemos, ¿qué me inquieta? ¿Hay algo que me inquieta? No, pues paso directamente al sueño. Sí, hay algo que me inquieta. Me hago la segunda pregunta, ¿lo puedo cambiar? Seguramente lo puedo cambiar. Entonces, si lo puedo cambiar, paso al sueño. Si no lo puedo cambiar, viene la tercera pregunta y es, ¿lo debes adaptar? Puedes adaptarlo. Y aquí no hay un no, aquí hay un sí. Y me adapto y voy al sueño. Y en el sueño, pues, ¿qué me apasiona? No vinimos al mundo a generar CO2 y pagar facturas. Lo puedes lograr, ¿qué vas a necesitar? Y empiezo a materializar mi sueño. ¿Para pasar a qué? A la acción. Porque el sueño, si lo dejo en sueño, pues se queda ya en la estratosfera, tengo que aterrizarlo a la acción y en la acción me voy a preguntar qué me detiene. Si tengo escrito un plan, ¿y cómo voy a superar las fricciones? Claro que voy a tener fricciones. El éxito está en cómo las planeo y las logro resolver. Es como si yo voy conduciendo un carro y sé que en 10 metros hay un hueco. Si yo acelero, chao suspensión, pero si yo logro cambiar de carril o bajar la velocidad, voy a pasar mejor las fricciones. Ya lo vimos con Netflix y lo vimos con Lego, esos señores tuvieron fricciones al querer crecer, al querer crear sus compañías. Entonces, claramente voy a tener esas fricciones, pero pues si las logro identificar de cierta manera, las voy a poder resolver. Y cuando los invitamos a soñar, los invitamos a soñar en grande, como la muralla china. La muralla china es omnipotente, gigante, desde el espacio en la muralla china. Pero cuando yo me doy cuenta, la muralla china no es otra cosa que una secuencia de ladrillos cumpliendo su objetivo. La muralla china existe porque hay hábito y hay actitud. Y así debe pasar en nuestros planes personales. En esta semana de la salud, que se nos quede este aprendizaje. Hábito más actitud. No es que yo tengo que hacer la pared del 28 de octubre. No, pues la hago el fin de semana, que es 31, es puente. El 1 de noviembre yo no voy a hacer pared, porque ya tengo mucho acumulado. Hábito y actitud. Si yo le pongo hábito y actitud, mi sueño se va a convertir en una realidad. Estas son dos imágenes de la historia de la humanidad. La primera, la peste negra. La segunda, el renacimiento. Pasaron casi al tiempo, se acaba la peste negra y empieza el renacimiento. Y los seres humanos tenemos un recuerdo vago de lo que pudo haber sido la peste negra, pero somos felices hablando del renacimiento. Si nos damos cuenta en perspectiva, probablemente estamos viviendo un segundo renacimiento. ¿De qué manera yo quiero vivir este segundo renacimiento? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a este segundo renacimiento? Hablando de actitud, yo les quiero sugerir una, y es la actitud que tuvieron las mujeres alemanas posguerra. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, desembarco de Normandía, Alemania semidestruido, perfectamente se han podido quedar quietos. Salen las mujeres alemanas a reconstruir su país pica y asadón en mano, y a los pocos años Alemania se convierte en una potencia mundial. Les agradecemos muchísimo por habernos permitido entrar a su Semana de la Salud y quiero cerrar con una frase. Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esperamos que tengan una excelente semana de la salud y gracias por haberse conectado con nosotros. Feliz día.